Mónica Uribe. 200 años bien importantes. ¿De qué? 200, 500 años importantes. 500. No, hasta yo sigo pensando en esta polémica que se armó por los 200 años de la Fundación de México Tenochtitlán, ¿no? Ya sabes. No, bueno, esa es una cosa espectacular, pero es otro tema totalmente. Ya la adelantaron 4 años, la adelantaron. 4 años, porque fue en 1300. Decían que era 1325, ¿no? Y aquí pues, se les ocurrió que por la onda de la luna era 1321. Mira, todos con sus mitos y mitotes. A ver, estos 500 años son importantes, ¿por qué? Bueno, se conmemora, porque no se puede celebrar que a alguien le hayan destruido una pierna, ¿verdad? Bueno, pues resulta que mañana, pues sí, se conmemora el día en que San Ignacio de Loyola, que no era santo y era soldado, recibió pues un plomazo, más bien un cañonazo en una pierna en Pamplona. Y se considera que es el día de su conversión, porque antes de querer ser sacerdote, bueno, primero ni se le ocurría, pues fue un caballero, un militar, realmente fue un militar, fue cortesano, vivió en la corte de... ¿Qué debemos entender como cortesana? Porque en los términos de antes usaba cortesana, y cortesana era una mujer de cascos ligeros. No, cortesano que vivía en la corte. Bueno, por eso te lo pregunto. No de cortesana, no, es cortesano. Oye, pero ¿el cañonazo le quitó la pierna o nomás lo dejó tullido? No, lo dejó tullido. Fue de las primeras personas que le hicieron toda una serie de operaciones y quedó un poco cojo, pero no perdió la pierna. Pero porque sí tenía mucho dinero, podía pagarlo, ¿no? Pues era una gente, pues pudiente, sí, los Loyola eran gente, ahora sí, de posibles, de la zona de Vizcaya, y bueno, se quedó a partir de ese día, del 20 de mayo de 1521, que es una fecha muy particular porque se juntan muchas cosas. La caída de Tenochtitlan, por ejemplo, lo que estaba pasando en América y en Europa. Bueno, estaban defendiendo con Navarra, Pamplona, contra los franceses, porque en ese momento Navarra estaba dividida en dos. Estaba la Navarra francesa y la Navarra española. Entonces, por eso los franceses se ostentaban como reyes de Francia y de Navarra. Exacto, pero pues son dos zonas de Navarra completas. Bueno, era el País Vasco, pero se conocía como el Reino de Navarra. Bueno, justamente esto es lo que para los jesuitas es el inicio de los festejos de la conversión y de la estadía de San Ignacio en Manresa, que es donde... Pero ya era católico, no se convirtió a nada, más bien se volvió más piadoso, ¿no? Se volvió más piadoso, pero así se llama en términos religiosos la conversión de San Ignacio. Ya. Pasó 2 años, entre que les tiraban la pierna, se la alargaban, se la cortaban, y en lugar de leer libros de caballería, que era lo que a él le gustaba, empezó a leer la Biblia, libros de santos y pues cosas. Poco a poco decidió dejar la vida de militar y quiso ser una especie de eremita. De hecho, se va a Manresa, que es Cataluña, a una cueva donde se le apareció la Virgen María y fue donde... esto fue ya 2 años más tarde. A ver, como que se asustó después del cañonazo, me imagino, ¿no? Exactamente, se asustó. Dijo, me voy a arrepentir de mis pecados, y en cuanto pudo se fue como eremita, como anacoreta. ¿No le habrá dado una fiebre rara para que haya visto a la Virgen aparecer en la cueva? Bueno, pues quién sabe, porque quién puede demostrar una aparición o platicar. Por eso digo, haber tenido algo. Pues yo no sé. Pero era un cuate brillante. Hay brillantes para el bien, hay brillantes para el mal que también pueden estar medio chiflados. Claro, pero San Ignacio de Loyola justamente es a partir de este año de 1521 y 1522 que se va a vivir a la cueva de Manresa, es donde empieza a concebir la creación de una compañía de Jesús, es decir, una suerte de grupo militar, de militares, pero militares espirituales, por Jesús. Y es donde empieza toda esta idea de ¿qué voy a hacer? Va a Jerusalén y dice, bueno, aquí me voy a quedar. No, regresa a París y empieza a estudiar, que es donde surge el carisma que ha diferenciado a los jesuitas del resto, o por lo menos en esa época,
del resto de todas las órdenes religiosas que existían en esa época. ¿Qué debemos entender por el carisma? El carisma es la forma en que expresan su religiosidad y su vinculación con Cristo, que puede ser por la predicación, por la oración, por la vida de silencio, por ejemplo, como los cartujos, puede ser eso. ¿Y los jesuitas, cuál es su carisma? Es la utilización de todo lo humano, es decir, educación, comunicaciones, apoyo político. En esa época eran los máximos asesores políticos de todas las monarquías. En los siglos XVI. 200 y pico años después pusieron el quemón, ¿no? Bueno, les fue fatal. En 1767 los expulsan de los reinos borbónicos y luego pues los extinguen. Y eso fue terrible y no, porque sí lograron sobrevivir y ya para 1816 ya estaban otra vez, la compañía se volvió... Ahora, es indiscutible que la Compañía de Jesús o jesuitas han influido fuertemente en muchos países del mundo. En México han sido muy influyentes desde el punto de vista de la educación y tal vez lo fueron todavía más hasta ahí por los 70s, 80, que tener una escuela primaria, secundaria y preparatoria en la Ciudad de México, que era el Instituto Patria, que cuando los jesuitas se volvieron como que más de izquierda, decidieron cerrar su escuela porque era para gente popis o fifís, como se diría, ¿no? Ha sido un orden muy interesante. El Papa Francisco es jesuita. Es jesuita, claro. Aquí hay un punto interesante, sobre todo en relación a México. La idea de México como tal fue inventada por los jesuitas en el siglo XVIII, por Francisco Javier Clavijero y el padre Landívar. Fueron los dos intelectuales orgánicos, esto sí, hay que decirlo, que crearon el concepto de México diferente de España. Ya no era Nueva España, era México, con todo su pasado precolombino, que iba a integrar una nueva nación, y esto estaba asociado al culto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, yo creo Pero que... la Virgen de Guadalupe no fue una creación jesuita, ¿verdad? No, pero, ojo, pero sí propagaron el culto a la Virgen de Guadalupe. O sea, sí hay una relación directa entre las fundaciones jesuíticas en el norte de México y la ampliación de la devoción a la Virgen de Guadalupe. Bien, tú estudiaste con los jesuitas en la Ibero. Sí. Sí. Álvaro, Marco, ¿alguno de ustedes estudió con los jesuitas? No, yo no. Yo tampoco. Yo fui como los expulsados de los jesuitas en 1767. No, pero los expulsaron a ellos. Por eso yo salí hasta con ellos salí expulsado. Okay. O sea que entraste a la Ibero y saliste de la Ibero. No, mi hermano sí es de la Ibero y mi hermana estudió en la Náhuac también, pero yo no formé parte. Es de los mercenarios de Cristo, nada que ver con los... No, nada que ver. Nada que ver. Y yo soy del ITAM, que no ha recibido afiliación hasta el momento. Eso crees tú, porque en el consejo del ITAM siempre había un jesuita y las instalaciones del ITAM era el convento de los jesuitas. Sí. Lo que sí por es que... Por eso Álvaro se volvió tan espiritual, porque le llegaba la vibra. Exacto. Sí, la vibra, sí, sobre todo. Al final acabé en el IPADE, entonces pues ya... No, creo que ahí sí ya hay una diferencia profunda. Yo estudié con los benedictinos y no tenían ese carisma. Los benedictinos es la orden más antigua. Occidental, sí. Occidental, fundada por San Benito, pero están muy metidos en educación, etcétera, pero traían otro rollo que los jesuitas. ¿Tú con quién estudiaste, Marco? Con lasallistas. Otra cosa completamente distinta. Los lasallistas fueron los inventores de la escuela moderna, porque ellos fueron los que idearon, San Juan Bautista de La Salle ideó que debía haber grupos de niños de la misma edad, de más de 30, para que se les diera la educación, pero el principio pedagógico del desarrollo, del nivel de desarrollo y edad homogéneos es de San Juan Bautista de La Salle. Entonces, sí, la Iglesia Católica en materia educativa pues sí ha tenido cosas muy interesantes y pues ha modificado la forma de la educación en todo Occidente. A ver, rápidamente. Rápidamente, lo que es indudable es el peso y la mano geopolítica que tuvieron los jesuitas
a lo largo de la historia. Realmente sí han influido en gran medida a la formación del mundo moderno que conocemos. Tanto que los tuvieron que correr de Francia y de España, ¿no? Les tenían un miedo terrible por el cuarto voto, que era el voto de obediencia especial al Papa, que ponía en jaque la soberanía de los monarcas. Ese era Oye, ¿por qué Juan Pablo II no quería a los jesuitas? Por modernos, por progresistas. Y lo que es la vida, el sucesor es un jesuita. Se la vi. Así es la Bien, vida. 500 años bien explicados. Gracias, Mónica. Vamos a los mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.